por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y actualización. Esta actividad ha sido gestada por el Bachillerato en Gestión Cultural de la Sede del Pacífico en colaboración con la licenciada Elisa María Argueta Ruiz, editora en jefe de la editorial EVA, y Elena Manzanares Juárez, poeta, activista y gestora cultural. Mi nombre es Kendi Corrales y les estaré acompañando como moderadora. Asimismo, mi compañera Paulina Ramírez estará encargada de la sección de preguntas al final de esta actividad. Les informo que esta conferencia estará disponible en la página de Facebook Gestión Cultural UCR y en el canal de YouTube. Para mantener el orden y ajustarnos al tiempo establecido, se detallan las siguientes indicaciones generales. Les agradecemos silenciar su micrófono y apagar su cámara. Si tiene alguna consulta, puede realizarla en el chat habilitado en esta plataforma. Al final de la actividad, tendremos un espacio para responder a las preguntas recibidas. Sea respetuoso de la opinión de los demás. Todos los aportes son importantes. Ahora, para esto, le solicitamos que a la hora de dirigir su pregunta, nos indique en el chat de esta plataforma su nombre completo y la organización o instancia a la que representa. El objetivo de este evento es consolidar un espacio académico que permita la actualización, fortalecimiento, integración de los contenidos del plan de estudios, con la gestión sostenible del patrimonio cultural, mediante actividades virtuales distribuidas en 5 ejes temáticos, los cuales son tecnología, gastronomía, producción, animación cultural, memoria e identidad. Hoy le corresponde al eje de producción, y para profundizar en el tema de producción literaria, nos acompañan Elena Manzanares Juárez, con su ponencia Proceso en la compilación de poemas para la publicación de la primera antología poética puntarenense. Vamos a mencionar un poco sobre la señora Elena Manzanares. Elena es activista por los derechos humanos, poeta y la gestora en Costa Rica del movimiento Club de los Libros Perdidos para el fomento de la lectura al nivel nacional. Conformó una biblioteca en la zona de pueblos originarios Malecu. El movimiento recibió un reconocimiento de buenas prácticas por parte del Ministerio de Educación Pública en España. Participó en la compilación de la primera antología poética de Punta Arenas a través de una beca taller de los programas del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Recibió esto debido a que la provincia no contaba con ningún registro del mismo, según el mismo Ministerio de Cultura. Actualmente, lleva la investigación de la vida del escritor y poeta espartano Francisco Zúñiga, por lo que obtuvo un segundo premio nacional con una beca creativa 2020, como investigación literaria de pequeño formato. Damos la bienvenida a Elena Manzanares. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Elena Manzanares Juárez. Muchos me conocen de la carrera porque hemos coincidido en otros momentos, ¿verdad? Con otro tipo de temas. Bien, como les mencionaba antes, me inicié en la literatura pues desde muy pequeña. A los 11 años obtuve un premio por un poema que se llamaba Requiem a una ciudad muerta. A través del tiempo he ido pues aprendiendo con los libros lo que es la educación a través de la literatura. Sin embargo, en el 2015 pude vincularme con el movimiento del Club de los Libros Perdidos, que es un movimiento a nivel mundial. Su principal promotor se encuentra en Argentina, Facundo Bonomi, y yo logro contactar con él en un momento en que se necesita, todo momento se necesita el fomento de la literatura y la lectura. Sin embargo, fue un momento propicio, ya que lo que era el mercado nacional estaba en ese momento dando incentivos para que la producción literaria o la lectura llegara hasta las personas que la necesiten. Es así como mi inicio en el movimiento Club de Libros Perdidos, logramos hacer vinculación con el Ministerio de Cultura, en ese momento su ministro, don Leonardo Garnier. Él logra como ubicarse en la necesidad de los pueblos originarios, la necesidad de las comunidades costeras, y en ese momento logramos hacer
y esto se realiza por medio de la empresa privada, repito, ¿verdad? Es una vinculación, una gestión propia, independiente, y fue por medio de la empresa privada. Aquí se vincula Librería Internacional, la cadena de restaurante Azafrán y otras instituciones a nivel privado que solicitaron manejar pues su perfil en el anonimato. Gracias a esto se logra hacer la primera biblioteca en la zona Malecu, esto con la aprobación del Ministerio de Cultura. Esto para no crear una influencia propia de la cultura de nosotros y hacer como un choque cultural con la de ellos. Entonces, la temática de los libros de cuentos fue revisada por ellos. Resulta que tiempo después regreso a vivir a la zona de Esparza, Punta Arenas, y me contacta, vengo realizando un trabajo con otra gestora cultural en lo que son puntos de cultura, y me contacta una amiga y ella, de nombre Gabriela Toruño. Gracias a ella, Gabriela Toruño Soto, gracias a ella, a la pasión que siente por los poemas y la literatura, el cual también yo, igual soy escritora, ella se motiva y le nace la idea de gestionar algo en la provincia, porque en ese momento o en todos los momentos hemos vivido como la baja producción literaria, se sabe muy poco. Ustedes saben que San Ramón, a diferencia de nosotros, produce literatura, tiene niveles de actividades culturales a nivel de literatura muy enfocado. Hay un canon literario ahí muy fuerte que nosotros para la provincia hubiésemos deseado desde hace años, ¿verdad que es así? Nosotros en producción literaria, pues es muy poco frecuente que veamos club de lecturas. Es muy poco frecuente que veamos talleres literarios, encuentros poéticos, recitales de poesía. Yo sé que aquí hay compañeros que me ayudaron, y el primer recital que se realizó en Punta Arenas fue de mucho éxito, gracias también a la participación de estudiantes de gestión cultural. En todos los momentos que hemos, esta es la antología, se las voy a mostrar. En todos los momentos que se realizó esta primera producción literaria, hubo vinculación con la carrera de gestión cultural. ¿Por qué hicimos eso? Porque uno de los primeros objetivos que esta primera antología poética que representa la provincia de Punta Arenas, o escúchese bien, ninguna, no existía hasta hoy día una antología poética que representara la provincia de Punta Arenas. Todas las provincias tenían su libro, una antología que representara Cartago, que representara San José, que representara La Alajuela, que representara San Ramón. Punta Arenas no tenía. Este libro significa, según los registros del Ministerio de Cultura y Juventud, la primera antología poética que se registra a nivel del Ministerio de Cultura en la provincia. Además de esto, de que es inclusiva, tiene un procedimiento, una temática que es consecutiva, y luego les voy a explicar de qué trata cómo se hizo. Es una compilación, como les digo, lo hice junto con la compañera Gabriela Toruño Soto. Ella representó la beca taller, el proyecto y el programa salió a nombre de ella. Ella fue la responsable, fue uno de los pilares más fuertes, ¿verdad? Lógicamente, esto no es fácil de realizar. Esto lleva toda una historia, tanto para los gestores culturales que se involucran en esto. Uno a veces dice, pero ¿por qué quieres tanto este proyecto? ¿Por qué es tan importante para ustedes? Porque uno amanece y anochece pensando en cómo lograr este libro, que al final salió un producto de 225 libros, ¿verdad? Con la editorial Uru Editores, es la mejor editorial de Centroamérica. Esa es una de las facetas importantes cuando uno empieza a compilar un libro. Si en algún momento ustedes como gestores culturales participan en la compilación, producción de un libro, uno de los datos más valiosos es la editorial que van a escoger. Uru Editores, que nos pertenece acá a Costa Rica, es una de las mejores editoriales. Tiene a Tabal, que es como la hija o el hijo de la editorial. Y a través de Atabal, Uru Editores salió este libro, 225, primera edición. En ella incluye, por ejemplo, dos
dos personajes importantes para la provincia. Aquí se rescata, aquí se hizo un rescate de los poemas de Arturo Mendoza, el conocido héroe de la Angostura. Cuando sucede el accidente del vuelo Angostura, él participa y rescata a 12 personas. Lo que es un pescador, o era un pescador, ¿verdad? Lo que no sabía o que no sabe la comunidad del canon literario ni la comunidad de Punta Arenas es que Arturo Mendoza, el héroe de la Angostura que rescata a 12 personas por el accidente del bus, fue alumno de Francisco Zúñiga Díaz, escritor y poeta que fue el que inició con los talleres literarios en Costa Rica. Se le conoce como el padre de los talleres literarios. Arturo Mendoza, un pescador, escribía poemas, era un escritor y se logró rescatar 5 de sus poemas, 2 de ellos dedicados a la provincia de Punta Arenas. Esto no se había hecho antes, muy probablemente se hubiera perdido la memoria de él. Esa es una de las preguntas que nos hemos hecho siempre los gestores culturales, los que estamos involucrados en literatura, es si existe el nivel educativo o el propósito en las personas de que estén escribiendo en la provincia. Es decir, ¿existe la literatura en Punta Arenas? ¿Están los estudiantes, digamos, gestión cultural escribiendo cuentos, relatos, novelas, poemas? ¿Existen personas que estén escribiendo en la provincia, a pesar de que es una provincia que siempre nos han considerado que somos de pescadores? Ese era uno de las análisis más cuestionables que nos hizo el Ministerio de Cultura. Había que convencer a todos de que sí existen personas que estén ahí escondidas escribiendo. En este momento, pues, tenemos varios de los que invitados en esta reunión, de los que han participado en la antología. Ellos saben que el proceso no fue fácil, la recopilación, compilación, aprobación, que la revisión filológica fue revisado por un buffet de filólogos, Sánchez y Sánchez, también revisado por la editorial y después revisado varias veces por el Ministerio de Cultura y Juventud para revisar qué nivel tenía el libro para que fuera representativo en la provincia. En cuanto a la metodología que se utilizó, los poetas, como este nivel literario de poesía no es no es de relato, no es de poema, sino que es poesía puntarenense. Hay 2 personas fueron, o uno de ellos que es de Isla Chira, pescadores. 2 personas fallecidas, también inclusiva participan 2 personas con trastornos de personalidad. Fue muy inclusivo porque también las personas, una manera que a través de la escritura ellos logran vincularse y conectarse con los demás a través de los poemas. Entonces, el libro no se hizo así nomás, representa también el método de la filosofía, porque la filosofía siempre ha sido como muy vinculada a la literatura. Aquí se aplicó lo que era el eterno retorno. El eterno retorno que tiene que ver con cultura. En historia y cultura, según esta filosofía, es que regresa a través del tiempo. Todo lo que es cultural regresa a través del tiempo. El escritor Francisco Zúñiga Díaz tiene 22 años de fallecido y es una manera de cómo él regresa a través del tiempo. ¿Por qué él quedó al final del libro y por qué hace apertura en el libro lo que es Arturo Mendoza? En el libro, el formato, cuando el libro es dedicado a una persona que ya falleció, el libro es de tamaño normal. Cuando son personas que todavía están vivas, es de esta que le llaman media carta. Esto por si en algún momento van a dedicar el libro a alguien que ya está fallecido. Siempre se hace de tamaño carta cuando el autor está ya fallecido. Y el que abre siempre la portada de un libro es el autor que ya no está con nosotros. Ahora, dentro lo inicia el grupo que ahora es Faro Cultural, se le conoce así, un grupo literario que antes era de los talleres literarios de Zúñiga Díaz. Estamos hablando de hace 30 años. Y si bien comprende lo que es el eterno retorno, es como regresar a los mismos pasos que se realizó hace 30 años. Una compilación histórica a través del tiempo,
recopilada con poemas. Hay poemas de los años 90. Aquí a la mitad quedamos los que somos los gestores culturales, tanto Gabriela como yo decidimos quedar a la mitad porque éramos como lo que éramos, llevábamos el bastión de todo el proceso. Cierra el libro lo que es el poeta Zúñiga Díaz, también fallecido, con el poema de él. Esto haciendo la sostenibilidad del proyecto. Todo proyecto tiene que tener una vía y una sostenibilidad. Este proyecto fallece con el cierre, que fue un conversatorio acá en Esparza. Se inicia en Punta Arenas un 27 de abril con un recital poético y finaliza en el lugar de nacimiento del poeta Francisco Zúñiga Díaz, con un cierre donde este proyecto Beca Taller finaliza, fallece, por así decirlo, de manera simbólica, porque en poesía todo es simbólico, y finaliza con el poema Zúñiga Díaz para dar apertura a un siguiente proyecto, porque la cultura tiene que regresar. De alguna manera, cuando escriban algo, cuando hagan un proyecto, tienen que dejar un tema, una temática donde se le da muerte o fallecimiento a un proyecto. Todo proyecto tiene que finalizar. Si dicen 8 meses, un año finaliza, pero le da apertura al que sigue. Con este poema se dio apertura al siguiente proceso, que fue la investigación literaria sobre la vida de Zúñiga Díaz, que es un poeta puntarenense, el cual seguimos investigación con el acompañamiento del historiador de Punta Arenas, Francisco Arturo Ugalde. También incluimos en la antología lo que los dibujos. Lleva 5 dibujos el profesor de Carlos Arroyo, también, que es esparzano. Él es profesor de la Cátedra de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica en San José. Y lleva ese proceso. Es algo bonito, es bien bonito, es como un hijo, el proceso es como un hijo. Y pues no es fácil, pero sí se logra. Ahora bien, Punta Arenas es una provincia que hemos tenido dificultades como de sacar producción literaria. Sí se ha logrado, hay personas que tienen libros, han logrado producir en España. ¿Por qué? Porque el papel, los libros físicos en España es más barato, más accesible. Punta Arenas es una provincia que debe fomentar más lo que es la producción literaria, la escritura. Cada profesor, cada docente debe involucrarse más, así como con los estudiantes, para motivarles. De motivarse a escribir cada día, tal vez el primer día no les va a gustar los que escribieron, pero ya consecutivamente con la práctica van aprendiendo, y es un proceso de nunca acabar, ¿verdad? Siempre estamos aprendiendo. Y pues vendría a ser la primera antología que representa a la provincia. Quedamos muy satisfechos, había mucho que hacer. También entiendo que después la Universidad de Costa Rica, la sede, propuso hacer la segunda antología, que yo creo que ya están por sacarla. Después de esta se motivaron, y yo creo que ese ya es un logro y un beneficio. Sería eso. Pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Elena. Bueno, la sección de preguntas la vamos a dejar al final para también abordar las preguntas para con Elisa, por aquello de que hayan preguntas generales. Y bueno, sí, Muchísimas gracias. muchísimas gracias de tu parte por acompañarnos, ¿verdad? En este espacio. Seguidamente brindamos el espacio a la artista invitada. Tendremos una participación artística por parte de Aderit Porras. Aderit es secretaria de profesión, es colaboradora comunal, poeta y fundadora del grupo teatral denominado Cero Estrés, cofundadora del grupo de adulto mayor Arados de Esperanza, y además ha participado en varias antologías nacionales y fuera del país, como en España y Estados Unidos. Bienvenida, Aderit. Hola, buenos días, un saludo a todos. Un saludo a Elena, ¿verdad? Que tuve el gusto de ser invitada a participar también en la Antología Poética Puntarenense. Y sí, bueno, aprovechando, ¿verdad? Que es sobre la Antología Poética Puntarenense, entonces les voy a leer
uno de mis poemas que está aquí en este libro. Se llama Ironía y dice así: quiero ser salvaje tal como las aves, volar con las alas abiertas en el impetuoso cielo, aventurarme en el libre de mi amigo viento, con la mirada alta, sin voltear al suelo. Quiero ser salvaje y cruzar los mares sin tener descrito algún rumbo cierto, cerrar mis ojos como lo haría quien confía en desatar todos sus sueños. Quiero ser salvaje y no sentir odio, desaparecer las indiferencias y el resentimiento, erradicar el miedo, la angustia, el sufrimiento, gritar al mundo esto, lo que siento. Hoy quiero ser como las fieras intrépidas, sigilosas, raudas en su campo, sin los malditos hierros que fomentan el insomnio de los niños santos. Quiero brincar como lo hacen las liebres, sin temor a caer, revolcarme en la hierba, reírme de mí, de aquello, de lo que quiera, saber que soy naciente de esta madre tierra. Quiero ser salvaje y vivir en las montañas para llevar hasta la cima mi humilde canto y que mi voz se escuche donde las navajas atraviesan el pecho del ser humano. Y así seguir los desacatos de la vida, gozando de las tardes imprevistas, con mis ganas y mis fuerzas extendidas, como un salvaje que su vida ama. Este sería uno de los poemas que están aquí en la Antología Poética Puntarenense. Gracias a Gabriela y a Elena que me dieron la oportunidad de participar en esta antología. Ahora les voy a leer otros poemitas que también han participado en diferentes antologías. Este se llama, que les voy a leer, se llama Entre tejas y azoteas. De estos, mis desolados versos que apenas respiran bailoteando entre tejas y azoteas, me queda una línea incierta de preguntas sin respuestas. Una rima que no encuentra cómo inventar un poema, exhalar tu nombre o dibujar algún cariño con letras. De estos mis versos escritos a medias, me quedan jardines sin flores y flores sin primaveras. Una sonrisa que deambula desde la nariz hasta las orejas y me arrastra, casi en silencios. Me llama tímida y escasa para mantenerse presa, sin aliento, sin motivos, extasiada entre líneas y tristezas. De estos mis insignificantes versos, poco o nada queda, un dolor en el pecho sin memoria, una hoja blanca y empolvada sobre la mesa, con tinta carmesí, un tanto seca, que te esperó 1000 años, brincoteando en aquel recuerdo, y olvidó cómo escribir el sentimiento entre un amor nacido en tejas y azoteas. Les voy a leer otro que se llama Sin Espejo. Este se publicó en una antología recientemente en México. Y dice así: mi abuela pintó canas sin conocer un orgasmo. Jamás su catre escuchó un gemido. No hubo escalofríos que despertaran su sexo. La mordaza carcomió las paredes de aquel cuarto y el silencio quedó colgado en las jícaras, adornando cada esquina. Envolvió en su moño las vanidades de niña. Nunca vi en su cara una gota de pintura, ni sus cejas depiladas. Ella estaba segura de que las enaguas cortas y ponerse bonita era solo para las putas. Llevó en sus hombros la vergüenza de ser mujer, mujer que esconde su sangre tras la batea, vergüenza que arrastra pasados y se aferra, mujer que calla y sumisa abre sus piernas. Se lavó las mejillas después de la guerra con barro y tierra, arañando la vida, zarandeando el orgullo. Nunca pudo delinearse las cejas.
Mi abuela murió con los años vendados y sin espejo. No sé cuántos podré leer, le voy a leer este otro que se llama En el horizonte de mis pestañas, y dice así: me olvidé del mundo y de sus tempestades, del caos enmarañado en sus escombros. Me olvidé también de precipicios en promesas no cumplidas, y empecé a caminar por rieles oxidados, rasguñando los matices de abril. Desenfundé calumnias guardadas en el horizonte mis pestañas, con el aire libre de lágrimas, descascarando musgo en mis pisadas, sin cálculos, con poca ropa, charlando con el viento y los pájaros, sin disfraces ni máscaras. Y me enamoré. Oh sí, me enamoré otra vez. Y cuán maravilloso fue saborear cada rincón de mi pecado, amar mi imperfección, desatar prejuicios, romper cadenas. Este otro se llama Desasosiego y dice así: tal vez sea necesario respirar un poco más al silencio, apagar el ruido, derribar los cercos. A lo mejor debería desmenuzar amargos, estirar recuerdos y caminar despacio por surcos y llanos, con las manos abiertas, desgarrando al tiempo. Quizás sería bueno conversar de todo un poco con mi amigo el cedro, alucinar bajo su sombra y pintar de musgo los tormentosos inciertos. Y allá, en la frescura de los verdes, dejar colgado en sus ramas el infortunio de mi desasosiego. No sé si tengo que leer más o... Aderit, si usted gusta leer uno más, no habría problema. Aquí estamos Bueno, encantadísimos. gracias. Este se llama Soplo Ligero y dice así: no le calcules a mi mirada sus pestañas caídas. No le preguntes a mis ojos por qué destilaron tristezas mientras la luna sonreía. Hipnotizados segundos deshojaron en carne viva mis años tejidos. Sé que fue culpa mía. Abrí ventanas sabiendo que el viento corría deprisa. Me aferré a su cuello en ese soplo ligero y mientras inhalaba su aliento, me dejó completamente vacía. Septiembre se llama este otro. Yo creo que ya con eso los termino para no aburrirlos mucho. Te va septiembre. Hay hojas caídas y marrón en las calles. Sonrisas de niños que decoraron el parque. Mas en mi pecho vacío, de pasos no dados, deambulan palabras hechas de aire. Te vas septiembre, con sueños dormidos, suspiros prohibidos que nunca se dieron, y yo aquí respirando las horas perdidas, la brisa marina de sábila y sangre. Creo que en nombre de todos los y todas las participantes agradecemos a Aderit por esta maravillosa interpretación de sus poemas y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y estamos para servirle. Que tengan un lindo día y muy amables. Con gusto. Bueno. Kendi, permiso, aprovechando la participación de Aderi. Aderi es una de las poetisas que representó el cantón de Esparza, porque recordemos que la antología pues representa Pacífico Central, se escogió como quienes representaban Esparza, a una persona de Isla Chira, que es don Abelardo Bryce, que representando el sector de las islas, y pues escogió por región, por mínimo por lo menos un poeta. Si me permiten, puedo leer uno de mis poemas, uno que a mí me gusta mucho y tuve oportunidad también de leerlo en la comunidad de Talamanca. Sí, entonces procedo a leer. Adelante. Gracias. El nombre es Soliloquio Social. Tímidamente arrimada, sin sutiles derechos adquiridos, sin color de traje de domingo, se ciñe y se han ceñido su seráfica mirada. No ha de reposar en su fatiga, y aunque llore insomne, indolente una sutil batalla,
La humanidad ajena al asunto infausta de pobre no es amiga. Las luchas que habrán de repetirse, colérico entre largo desconsuelo, tropelías de gobierno que detesto, bruscamente sin arrepentirse, dolorosas marcas ellos causan. Razón tiene la niña juguetería, personas de reales entrañas, son inútiles estanterías. Eso sería. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Elena y Aderit. Nuevamente agradecerles en nombre, perdón, de todas las personas. Y bueno, qué bonito espacio para acercarnos muchísimo, ¿verdad? A estas manifestaciones artísticas de la producción literaria, especialmente en zonas como la región Pacífico Central. Nuevamente agradecerles por la labor tan maravillosa que ejecutan. Seguidamente, y para continuar con la ponencia, vamos a recibir a Elisa Argueta Ruiz con su ponencia editorial de mesa. Para hablar un poco de Elisa, Elisa es antropóloga, ingeniera y editora. Nace en 1990 en Heredia, Costa Rica. En el 2007 se gradúa del Conservatorio de Castella con énfasis en la creación de la literatura y ejecución del violonchelo. En 2011 funda, junto con su hermana, la editorial EVA. Ha sido editora en jefe de la editorial por 10 años y ha editado autores costarricenses, centroamericanos, suramericanos y del Caribe junto a su hermana, y han forjado un sello de calidad editorial conocido como Las Hermanas Argueta. Recibimos a Elisa. Muchas gracias por acompañarnos. Elisa, no se escucha. Creo que está muteada. Sí. Ahora sí me escucha mejor. Sí, estaba súper muteada. No, te decía que más bien quería agradecerte por la invitación y a todos los organizadores. Yo en realidad quería aprovechar el espacio para hablar del libro como producto cultural, pero sobre todo de un proceso que no es tan conocido en el país, que es la edición de mesa. Pero bueno, creo que la forma más fácil de abordarlo es entendiendo desde un principio cómo se gesta la relación editor-autor, del rol de editor al rol de autor. Y es que en realidad hay un interés común entre ambas partes y es la razón por la cual un autor decide trabajar con una casa editorial o con un editor, y es la razón también por la cual los editores pues están en busca de autores. Y es que en ambos casos el interés común es llegar a la mayor cantidad de lectores posibles. En el caso de los autores, porque pues tienen ese afán de comunicar, de llegar a más personas, y en el caso del editor, el sello editorial, porque pues ocupa reconocer su marca y posicionarse. Entonces, esa relación no es exactamente de ese interés. Y bueno, ya posteriormente, en los términos de diferentes contratos, se estipulan otras cosas. Por ejemplo, los autores por lo general son muy abiertos a participar en actividades o a también, sobre todo cuando son más reconocidos, aportar también un cúmulo de contactos que ayuden también a proteger ese vínculo que lleva al libro a surgir. En el caso del el editor, la contribución se va a dar a través de varias aristas. Primeramente, es bueno rescatar, digamos, que un editor puede tener como dos roles principales, que van a ser o la dirección en sí o la ejecución de procesos. Es por esto entonces que cuando se habla de un aporte de una editorial, muchas veces se va a la parte técnica, se va a que en realidad hay un proceso de elaboración de, qué sé yo, de imágenes o de elaboración del ebook o del libro impreso, de la maquetación. Entonces se espera que independientemente de si la labor es dirección o es ejecución, un editor pues esté lo suficientemente anuente, digamos, a entender procesos como, por ejemplo, los tipos de papeles, de tintas,
para en el caso de los libros impresos, cartulinas, y en el caso de tecnologías, pues diferentes mecanismos, herramientas para la elaboración de los ebooks y hasta este lenguaje de programación en algunos casos. Ahora, esto es para la parte, digamos, técnica, digamos, más conocida como tal. Y bueno, además del proceso de la parte logística, que ya viene a ser la publicación, la distribución, que igual viene a ser simplemente para proteger esa relación, digamos, ocupamos llegar a la mayor cantidad de lectores posibles y cómo vamos a hacer que eso sea posible. Sin embargo, dentro de todo ese proceso, hay editoriales, acá se ve un poquito menos, digamos, que realizan un proceso de edición de mesa. La edición de mesa no es parte de toda la parte, digamos, técnica que viene posterior a que el libro está listo, sino es toda la parte anterior a que logremos llevar ya al fin el libro a ser, bueno, el manuscrito a ser un libro. Entonces, la parte técnica, yo creo que para entenderlo mejor, estuve buscando algunas definiciones así como súper comunes de edición, que creo que facilitan al menos entender en general el proceso para ver luego un poco lo más específico. La primera de ellas la encontré en el diccionario de Oxford, que lo que dice básicamente es que editar es preparar o dirigir la publicación de un texto, una revista o un libro, cuidando de su forma y su contenido, añadiendo en ocasiones notas o comentarios. Okay. Luego el diccionario de la Real Academia Española también habla de la edición como adaptar un texto a las normas de un estilo de publicación. Y luego encontré un diccionario libre también en internet que decía básicamente algo muy similar: preparar o dirigir la publicación de un texto, revista o libro. Pero ya viéndolo de esta forma, lo que todos tienen en común es que realmente hay una reinterpretación del texto original. Y es esta reinterpretación a la que va más enfocada la edición de mesa. Entonces, bueno, sí va a significar que en realidad cada edición va a llevar de alguna forma una perspectiva subjetiva del editor, y que por tanto va a visibilizar ciertos aspectos que tal vez para el autor en algún momento no fueron tan importantes. En este sentido, el editor funciona como un agente externo al proceso. Entonces, este editor lo que va a hacer es no solamente aportar toda la parte técnica, sino también aportar una perspectiva crítica, visibilizar roles, visibilizar tendencias, visibilizar valores, visibilizar una serie de cosas que tal vez el autor en el momento en que escribió no fue consciente de que realmente estaba sucediendo todo este proceso. Ahora, en este sentido, nosotros hablamos del editor de mesa como alguien especialista en, como decir, un publicista de libros, de alguna forma, porque va a ser una persona que va a estar muy empapada del mercado, que va a estar lo suficientemente entrenada, ya sea por la experiencia, ya sea porque tiene un bagaje académico, ya sea porque tiene un bagaje de distintas áreas, en leer las tendencias del medio y entender qué cosas se consideran aceptables en un momento, qué cosas se consideran incómodas, qué cosas causan curiosidad, qué cosas de pronto pueden llegar a causar repulsión. Y entonces, en el momento de trabajar el texto, el editor lo que hace es generar ciertas pinzas, es hacer un poco más visibles esas pinzas y de alguna forma, a través de la generación de esas pinzas, también crear puentes entre lo que el autor quiere comunicar en algún momento y lo que un lector está preparado para escuchar, está preparado para entender. Entonces, ese es como el momento más importante. ¿Por qué? Porque en el momento que logramos comunicar, ya tenemos más alcance, tenemos más lectores, tenemos más posibilidades de ser leídos.
Y es al final el punto al que siempre queremos llegar desde un punto editorial. Pero este proceso no es un proceso tan simple ni es un proceso directo. No es algo que que el editor se pueda sentar a hacer solo. Es algo que siempre se maneja en negociación con la figura del autor, de la persona que haya escrito el manuscrito, para que nunca se pierda de vista el mensaje que en realidad el autor planteó en algún momento. Entonces es un estilo y encoge muy bonito en que el autor propone, el editor repropone, el autor plantea o replantea lo que el editor plantea, y a partir de ahí, hasta a partir de todas estas negociaciones que se dan durante el proceso, es que nace el libro como tal, como personificación de todo este proceso. Entonces, el proceso de edición de mesa como tal, nosotros usualmente decimos que en realidad viene a enriquecer esta figura del libro como producto cultural, producto en tanto que es el resultado de un proceso, que en nuestro caso es un proceso un tanto arduo, en tanto hay una negociación que a veces se extiende en cierta medida, y cultural, en tanto que pues ocupamos que hay un mensaje, que hay una ideología detrás, que hay algo que el autor quiere comunicar, que hay algo que se quiere influenciar en el autor, que provocar miedo, que provocar ansiedad, que de pronto que generar incomodidad, que crítica social. Y en este sentido es efectivamente que el proceso de edición de mesa va a generar un valor para el libro cuando está culminado. Sí, eso era lo que yo les traía. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas o comentarios. Muchas gracias, Elisa, por tu participación. Un tema definitivamente muy interesante. Seguidamente vamos a abrir el espacio de preguntas y para eso doy el pase a mi compañera Paulina Ramírez. Tengan muy buenos días todas y todos y gracias por acompañarnos en este espacio. Como lo mencionó mi compañera Kendi, voy a estarles compartiendo las preguntas que nos han extendido las y los participantes. Y bueno, voy a empezar con unas preguntas que van dirigidas a Elena. La primera la realiza Juan Josué Durán y dice así: para Elena Manzanares, ¿cómo fue el proceso de solicitud de la beca taller que utilizó para la antología poética? ¿Qué beneficios encontró y cuáles desafíos enfrentó? Y bueno, me gustaría preguntarle a Elena si quiere como que le lea una por una de las preguntas o se las digo de una vez y usted las va abordando, como usted prefiera. Sí, sería una por una mejor. La respuesta a Esteban Durán, también muchas gracias Esteban, él nos colaboró en el primer recital que era el inicio, la apertura del proceso. Bien, los programas Beca Taller son programas que el Ministerio de Cultura saca para el fomento y el rescate del patrimonio cultural. Esto lleva un proceso porque tiene que ser, aparte de un rescate de algo que se está perdiendo, un patrimonio cultural inmaterial, tiene que pasar inmediatamente a representar como algo físico. Este es el primer desafío que uno tiene, porque cómo paso algo, una tradición, una cultura, algo que se está perdiendo de manera cultural, inmaterial, porque muchos de los poemas que tenemos no estaban ni siquiera escritos. Entonces, ¿cómo paso a producto físico? A que sea un libro, ¿qué cantidad? Y había que justificar, el mayor desafío es justificar por qué una provincia dedicada a la pesca, al cultivo en ciertas zonas, tenía producción literaria. Es decir, ¿dónde estaban esas personas? ¿Qué estaban haciendo además de la producción? Inclusive llegaron a decirme, Punta Arenas tiene escritores. Sí, sí los tiene. Tenemos cerca San Ramón y hace actividades culturales a nivel literario, nivel alto. El canon literario está en San Ramón. ¿Y por qué no Punta Arenas? Eso era lo que decíamos. Sí, es posible, sí hay personas escribiendo. El mayor desafío era demostrarle a las instituciones
de que sí hay personas que estaban escribiendo, es uno de los mayores desafíos. Y en lo que es Beca Taller es un formato donde tiene que calzar todo, tanto lo que es el financiamiento, justificar. El mayor desafío que tuvimos es que la persona que iba a dar los talleres literarios permitían solo 6 talleres literarios, el cual nosotros encontramos que eran muy pocos. En fin, se aprobaron 6 talleres, pero no había persona en la provincia de Punta Arenas que se ajustara a dar los talleres y que al mismo tiempo aportara algo para la cultura. Es decir, tenía que dar 6 talleres y aportar algo para la cultura a favor de nosotros. Encontramos un estudiante de filología muy bueno, Jordan Arroyo, fue el que nos da el acompañamiento. El Ministerio de Cultura aprueba la licitación de él, pero con la advertencia de que tenía que ser persona siempre de la provincia. Todo lo que se hace gestión, beca taller, punto de cultura, tienen que ser personas de aquí mismo, territorial. Y esas son una vez las dificultades que tenemos como provincia, es decir, estamos integrados, deseando participar, pero al hacer la acción como que no llegamos a esa acción. Todos deseamos cambio cultural, transformación social, producción literaria, que existan más actividades culturales como esta, enfocar la literatura, pero pasar a la acción, a la implementación es un poquito complicado. Entonces, el mayor reto fue ese, encontrar, digamos, personas que se vincularan, que se comprometieran, que por dicha sí. Esteban y con nosotros más de la carrera de gestión cultural, pues también se vincularon con nosotros, nos colaboraron. Quedó grabado, inclusive dicen que en el Ministerio de Cultura recibían llamadas de todas las provincias de Limón, de Guanacaste, que decían cómo es posible que en Punta Arenas estuviera logrando hacer el primer recital poética al aire libre porque fue a la par del faro, inclusive el ambiente se justificó que fuera a la hora de la puesta del sol, con tantas personas, involucró el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura, la misma Municipalidad de Punta Arenas. Todas las personas tenían que ver y habían muchas llamadas del país preguntando cómo se había logrado eso, cómo habíamos logrado eso, que en otras provincias también lo querían. Entonces, no, la influencia no solo fue a nivel de provincia, a nivel local, sino que fue a nivel nacional. El impacto fue bastante alto, que les cuento aquí entre nos, por si viniera bueno, las encargadas del Ministerio de Cultura conocen, aquí entre nos vinieron a decirme que le bajara un poquito, porque si no iban a tener muchas solicitudes que querían lo mismo en otras provincias. Y me dice, Elena, no, bájele, porque la verdad es que el Ministerio de Cultura está recibiendo llamadas y pues la convocatoria alta fue siempre, estuvimos llenos en la convocatoria. Eso significa que la provincia, además del reto que tiene de demostrar a las instituciones que sí existe producción literaria, que sí hay personas escribiendo, que hay estudiantes interesados en sacar su poema, que hay estudiantes que quieren que se les escuche, mire, yo escribí este cuento, este relato, llevo esta novela, que hay estudiantes que quieren esos espacios culturales, y el compromiso es de todos nosotros, no solo del gestor cultural, es de todas de las instituciones, de la universidad, desde lo endógeno, desde los pueblos. Entonces ese fue como el mayor reto, pero se logró. Inclusive, pues como les cuento, tuvieron que venir a decir pues que no le diéramos tanta publicidad porque las demás provincias se estaban motivando. Entonces, como las oportunidades solo son una vez al año, hemos escuchado también, ahí Alexis nos está contando de que ya hay 2 producciones más a futuro. Ya en esta, pues yo ya me separo de muchos grupos, ya me dedico a investigar otras temáticas, ya los grupos quedan trabajando aparte y se motivan a sacar. En este momento hay 2 libros, creo que entiendo que hay uno por parte de la sede del Pacífico, la Universidad de Costa Rica, donde se está produciendo uno que está por salir. Entonces, ese fue uno de los mayores retos que creo que se logró. Excelente, Elena. Muchas gracias. Voy a pasar la siguiente pregunta, que es precisamente de Luis Alexis Fallas, y dice así: a pesar de que algunos escritores porteños escriben de manera individual y hasta se han publicado libros, ¿cree usted que este es el surgimiento de la poesía y otras artes literarias en la provincia? La antología marca un antes y un después. Y en relación a esa pregunta también me gustaría vincular la pregunta que hace Juan y Calderón, porque dice así: Elena, se ha reflejado un antes y un después en la literatura puntarenense
después de la ejecución de su proyecto y la publicación de la antología? En caso de existir un cambio, ¿cuál ha sido? Sí, muchísimas gracias. Muy importante esta pregunta que hacen. Vean, el mayor cambio que se ha hecho es a nivel institucional, porque como mencioné antes, las instituciones, el mismo Ministerio de Cultura nos envió que teníamos que justificar fuertemente por qué la provincia necesitaba este tipo de rescate cultural. O sea, ellos esperan que hagamos otro tipo de rescate del patrimonio cultural, pero esto se está perdiendo. Si se está perdiendo, había que cambiar la perspectiva que ellos tienen, la visión que tienen el Valle Central sobre nosotros, porque a nosotros nos van a catalogar como una provincia que no tenemos producción literaria, producción cultural. ¿Por qué? Pero había que demostrárselo. Entonces, uno de los mayores cambios es a nivel institucional, el hecho de que la Universidad de Costa Rica nos brinde estos espacios en este momento. Bien podían haber escogido otros espacios culturales, pero en ese momento que estamos ahorita, gracias pues a la Casa Editorial, a la Universidad de Costa Rica, en este momento, en este espacio, estamos haciendo un gran cambio. Que todos ustedes participen, me escuchen o escuchen a Aderi o escuchen a alguna otra persona que esté escribiendo, ese ya es un gran cambio. Ojalá, esperamos que a futuro existan más espacios como este, bueno, de momento de la manera virtual, pero qué bonito sería que se hicieran recitales poéticos, que se hicieran clubes de lecturas, talleres literarios, para que las personas que sean beneficiarias de ellas tengan ese incentivo y esa motivación de seguir produciendo literatura. Y no solo tener la primera antología poética, qué bonito que todos los años se pudiera hacer el segundo recital en el Faro, el tercer recital a nivel nacional, pues de manera ahorita pues virtual, pero qué bonito sería que eso continuara y no solo hubiera quedado como en el primer recital. Y se planeaba pues hacerlo todos los años. Por las circunstancias que vivimos no se logró, pero el cambio depende más de nosotros, ¿verdad? El cambio es un proceso de todos los días. Nos corresponde a nosotros hacer ese cambio, a cada uno de ustedes, así como estudiantes de gestión cultural. Qué bonito verlos, digamos, estudiantes de la carrera, van a hacer con el tercer recital poético en tal lugar, tal vez de manera virtual, pero el mayor cambio sería en apropiarnos de eso, de que se ha dejado, esa continuidad, esa apertura. Hacer la apertura no es fácil, pero ya sería a través de nosotros, a través del tiempo, demostrar que existe un cambio en todo este proceso, ¿verdad? Y demostrar a las instituciones de que sí hay escritores, de que sí hay producción literaria, de que hay espacios donde brindar a cada escritor puntarenense, de que pueda compartir sus poemas, como hizo Adherida ahora. Hay muchos otros increíbles. Si ustedes escucharan a Abelardo Brais, que vive en Isla Chira, él tenía un problema visual, ya se operó por dicha, pero él lo que hacía era recitar los poemas. Él era tanto el amor a la literatura que él los recitaba y se los sabía de memoria. O sea, le compilamos los poemas de él a través de WhatsApp, a través de audio, porque él se los sabía de memoria porque tenía un problema visual. Si una persona con problema visual estaba produciendo literatura, con mucha más razón nosotros que tenemos nuestras habilidades completas. Entonces, el cambio sería a nivel de nosotros, sobre todo los que somos gestores culturales, bueno, yo de manera empírica, pero sobre todo nosotros somos los responsables de hacer ese cambio todavía. Excelente, Elena, muchas gracias. Bueno, voy a compartir una pregunta más que va dirigida a usted y me gustaría comentarles que Elisa se tuvo que retirar porque tuvo un compromiso, pero me gustaría decirles a las siguientes personas: a Alexis, a Fernanda, a Elena, a Hazel, a Sam y a Virko, quienes le extendieron preguntas a Elisa, que ella nos pasó el correo para que ustedes puedan enviarles esas preguntas por correo. Incluso nosotras se las podemos enviar y luego compartirlas con ustedes. Una disculpa del caso. Y bueno, para no interrumpir las preguntas de Elena, primero un comentario de Alexis que dice: hace poco se encontró un poema de Lisimaco Chavarría dedicado a Punta Arenas, escrito en 1900, lo que deja un imaginario real en la memoria del escritor de la belleza y amor por esta lengua de tierra. Cree que la pandemia y la virtualidad trajeron una corriente poética que desvirtúa la poesía costarricense.
Ese es para Elena también. Elena, tenés el micro apagado. Perdón, sí. Bien, esto viene con referencia a lo que estamos viviendo actualmente, que es con la pandemia. Las personas recurren en sus casas a buscar un refugio en el arte. Algunos aprenden a tocar un instrumento, otros se dedican como a la lectura y otros empiezan a escribir y hacen grupos. Eso fue como un boom mundial de que todas las personas pues empezaron a escribir poemas, lo cual eso está muy bien. Sin embargo, la poesía que es un código, se saben que en el canon literario los poetas escriben por medio de códigos, ahí interviene mucho lo que es la filosofía hermética. Cada palabra tiene un significado. Las personas que leen libros que comprenden porque los poemas a través de la historia, los gobernantes de otros países a través del tiempo siempre se buscaban un vocero y casi siempre era un poeta o un cantor o un relator. Este vocero era el que transmitía a los pueblos, les hablaba los logros que hacían. Esta es la poesía épica. Los logros que hacía el gobernante los ponía en palabras, después ellos compilaban los logros, la guerra, la batalla a través de las palabras. Cada palabra es un código, un símbolo. Una persona dedicada a escribir poesía tiene que llegar a un nivel literario donde ya es capaz de transmitir a través de palabras lo que quiere decir. Son símbolos, son códigos. Entonces ese es un poquito lo que el canon ha estado diciendo y de las personas que escriben, lo cual ya es un inicio muy bueno. El solo hecho de ponerse a escribir es complicado, no es fácil. Ya cuando uno empieza como a encarrilarse, ya uno expresa lo que quiere decir. Y sin embargo, es para llegar al nivel de poeta o de poeta del canon, que es ya complicado, pues llegar a ese nivel, tiene que utilizar códigos, tiene que leer sobre los símbolos, tiene que introducirse más un poquito de los libros y empezar como a comunicarse por códigos. Yo tengo un poema que se llama Alfaro. El mar representa, es como el vientre materno, en el mar es el que da vida. Cuando un poeta le escribe al mar, le está escribiendo al inicio de la vida. Entonces, todas esas personas, y esto lo saben muy bien los antropólogos, todas esas personas que usan los símbolos de la tierra, el mar, el aire, están dando un significado. El mar viene siendo como el vientre, la matriz, el líquido materno donde la persona quiere vivir. Entonces una persona dedicada a escribirle al mar significa un regreso a la vida, que quiere darle vida. Inclusive en la antología lo que se quería ver cuántas personas le estaban dedicando sus poemas al mar. ¿Esto por qué? Porque es una provincia en decadencia. Como todos los pueblos en decadencia empiezan los escritores, los cantores, los historiadores a escribirle y le escriben al mar. ¿Por qué le escriben al mar? ¿Por qué le escriben a la luna? ¿Por qué convocan a las fuerzas naturales? Porque es una manera, un símbolo de cómo ellos se comunican. Entonces, la poesía no es solamente algo para escuchar y deleitarse y escucharla, es una transmisión de un mensaje. Y muchos de los poemas que tenemos en la antología, de hecho, les cuento, el profesor Javier Madrigal fue nombrado como el tutor de 10 antologías que se le donó a la biblioteca de la Universidad de Costa Rica en la sede del Pacífico. En la biblioteca de ustedes tienen 10 de esta antología que se donó. En la biblioteca de Esparza hay otras 10. En Isla Chira también. En la casita de la cultura Isla Chira hay 10. Se le nombró a esas 10 antologías un tutor, un guardián, por así decirlo, que iba a ser el encargado de transmitir el mensaje y los códigos. Los códigos están acá. Ustedes los pueden ver que son letras y qué raro, voy a leer estas letras, pero la persona que ha leído libros es la que va a entender el código. Una persona que ha leído filosofía va a entender que por qué se hizo de una manera como el eterno retorno en cultura,
y más en literatura, todo regresa. Lo que estamos haciendo ahorita en ese momento va a regresar en un momento por medio de otras personas, por medio de otra institución, por medio de otros gestores culturales, todo regresa en su momento. Entonces, ustedes en su biblioteca encuentran ese libro, si lo buscan, ahí tiene que estar, está registrado, porque se hizo para que estuviera en cada sede. Ojalá hubiéramos tenido más, de hecho nos pidieron que si había más, porque cada una de ellas trae código de que el poeta quiere transmitir a esos que se refiere. ¿Qué diferencia hay de una poesía que alguien escribe sentimental, que está bien, a una poesía que trae un mensaje y unos códigos para transmitir a la persona que va a leer algo, ¿verdad? Entonces, creo que ahí estaría la pregunta, con la respuesta. Y agradezco el espacio de esta pregunta, porque se me podía haber pasado eso de que en la biblioteca de ustedes pueden encontrar el libro por si gustan leerlo. Perfecto, muchas gracias, Elena. Bueno, ahí en el chat tenemos a una de las compañeras de la editorial EVA. Entonces, si gustan, voy a extender las preguntas, o al menos un par de las preguntas que le extendieron a Elisa. Entonces, vamos a ver. Dice que para Elisa, principalmente Fernanda y Alexis Fallas nos preguntan que quieren escribir libros y que quieren saber cómo, si ustedes ofrecen un abordaje total del material hasta la publicación y si brindarían información sobre el proceso de publicación en la editorial EVA. Hola, ¿cómo estás? Disculpa aquí mis fachas, pero es que estoy aquí en lugar de trabajo, entonces tengo que usar mascarilla. Sí, ¿me escuchan bien a pesar de esto? Es que si no me quito un poquito, bueno, no. Sí, bueno, acá nosotros efectivamente tenemos abierta la recepción de obras en este momento. Cierra en agosto. En octubre es cuando se dan los resultados. Entonces, si están interesados, ¿verdad?, en conocer las bases, el proceso o las preguntas que tengan, pueden escribir a editorialevarecepcion@gmail.com. Sí, por cualquier cosa ahí pueden consultar y podemos enviarle las bases porque efectivamente está abierto en este momento. Muchas gracias. Y bueno, hay otra pregunta que es de Virco. Dice, en el caso de ustedes en la editorial, ¿el jurado es interdisciplinario o cómo lo conforman? Sí, muy interesante pregunta. En el caso de nosotras, siempre hemos trabajado con un jurado interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que no son solamente personas del área de la literatura, sino que también tenemos personas de las ciencias, entre otras disciplinas o profesiones, porque la idea es tener una perspectiva integrada, más que todo que la editorial es la base pues, de otras maneras artísticas también, ¿verdad? Entonces nos gusta tener ese criterio integrado justamente para procurar esa diversidad de pensamiento. Básicamente, entonces sí, hay de diferentes, no solamente de literatura, que es muy importante, pero sí procuramos que exista esa variedad. Excelente, y bueno, me voy a aprovechar y voy a hacer una preguntita más que dice, dice Esteban Durán, ¿cuáles proyectos de la editorial EVA han sido los más sobresalientes? Bueno, en realidad ha habido varios proyectos sobresalientes. Una de las satisfacciones más bonitas que hemos tenido últimamente ha sido la obra de La Mina, de José Portugués, que habla justamente de la minería. Fue basado en la compuerta del Baldomero Lillo, ¿verdad? Todas esas experiencias, él hizo una obra de una investigación que hizo sobre la minería en Latinoamérica, y el resultado fue La Mina, que es como una concreción de todas esas experiencias, de esa investigación, una obra que llegó bastante lejos, que la gente se sintió identificada. La gente que no le gustaba el teatro decía, yo no sabía que leer teatro era tan bonito, ¿verdad? Porque a veces la gente ve teatro, teatro se puede leer efectivamente, no solamente para ver, aunque originalmente se supone que sí es para ver, ¿verdad? Para verlo, esa es la riqueza, ¿no? Una actriz, un actor, un director, todo eso, la puesta en escena es maravilloso, pero también leerlo es una belleza y una delicia, y creo que lograr ese acercamiento con el público fue para nosotros, siempre ha sido algo maravilloso. Ese acercamiento que la gente dice, wow, no sabía que me encanta el teatro, quiero consumir, quiero comprar teatro, me encanta el teatro, y creo que eso es satisfactorio. También los proyectos de mujeres también han sido satisfactorios, porque como sabemos las mujeres tenemos una deuda histórica, ¿no? Con la escritura, porque siempre han sido los textos masculinos los más relevantes,
pese a que las mujeres obviamente escriben, evidentemente, ¿verdad? Y tener esa posibilidad de que las mujeres tengan espacios y la gente les guste lo que hacen y que se den cuenta que existen propuestas muy interesantes, muy diferentes, nos parece que es también un gran logro. Sí, entonces digamos que La Mina de José Portugués y antologías o libros de autoras como autora independiente y no antología también. Entonces eso han sido como unas satisfacciones del año pasado y es también. Perfecto, muchísimas gracias, Mila. Y bueno, muchas gracias a Elena, a Elisa y a Mila Argueta por respondernos todas estas preguntas. Y bueno, les dejo con Kendi para que ella pueda contarles el cierre de la actividad. ¿Listo? Listo. Nuevamente, ¿verdad? Agradecemos a Elena Manzanares, a Derit Porras y a Lisa, también a Mila, que estuvo presente evacuando algunas de las consultas, por acompañarnos, así como a todas y cada una de las personas que estuvieron presentes en este espacio. Ahora, si me lo permiten, realizar una captura de pantalla de este espacio, ¿verdad? Para adjuntarlo como parte del agradecimiento a las y los conferencistas a lo largo del ciclo de conferencias. Entonces, si pudiesen encender la cámara para realizar la captura. Perdón. Listo. Vamos a bueno, ahí está la profe. Vamos a darle chance por aquello. Listo. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias. Ahora, nuevamente recordarles que la grabación de esta y otras actividades de la carrera van a estar disponibles en formato grabación en el Facebook Gestión Cultural UCR y en la página de YouTube, perdón, en el canal de YouTube UCRC del Pacífico. Además, extendemos la invitación para que nos acompañen en las otras actividades en el marco del ciclo de conferencias. En este caso, para el eje de producción, a la 1:30 p.m. del día de hoy, tendremos la conferencia Festivales de Poesía, Problema y Posibilidad, a cargo de Javier Yaxacóndor González, quien es poeta, viajero, director y productor del Festival Internacional de Poesía FIP en Santiago, Chile. El día de mañana, miércoles 26, a las 9 a.m., tendremos el panel de gastronomía costarricense del Bicentenario, una mirada al futuro, por Patricia Cedó Macís, catedrática de la Universidad de Costa Rica, Alfredo Echeverría Mejías, presidente y fundador de FUCOGA, Dayana Morales González, del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Y con respecto al eje de animación, el próximo lunes 31 de mayo a las 10 a.m. tendremos la conferencia a cargo de Alberto Castellano Barragán, desde España, presidente actual de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Esta ponencia se titula, la animación sociocultural en procesos de educación. Nuevamente agradecemos a las invitadas y así como a todas las personas que estuvieron presentes. Les deseamos los mejores deseos y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Nos vemos también ahí en el chat, ¿verdad? Tenemos el formulario para que las personas que aún no lo han completado, si nos hacen el favor, y les agradeceríamos muchísimo hacerlo. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.